Saludos cordiales. Buenas tardes, doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Soy su alumno Gerardo Teni Belmonte Vázquez. Me encuentro cursando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en esta honorable universidad, en la materia de Coloquio de Casos de Defensa 2, concerniente a la sesión 4, titulada Actividad 4, Video Expositivo, Presentación del caso, Recomendación 32, diagonal 2018 de la CNDH, en la Ciudad de México, en fecha 19 de diciembre del año 2025. Con base en las indicaciones de la actividad y tomando en cuenta la recomendación 32-2018, realizaré un video expositivo en donde abordaré los siguientes tópicos. ¿Cuáles fueron los hechos? Número 2, ¿cuáles fueron las evidencias? De este apartado se va a derivar evidencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencias proporcionadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, evidencias recabadas del Gobierno del Estado, evidencias recabadas del Instituto de Pensiones, evidencias recabadas de la Secretaría de Finanzas, evidencias recabadas de la Secretaría de Seguridad Pública, evidencias recabadas de la Fiscalía General, evidencias recabadas de la Contraloría General. Además, la explicación jurídica del caso explica en qué consistieron las observaciones realizadas en el caso y las violaciones que se concretaron. Menciona las responsabilidades en las que incurrieron los involucrados del caso, explica en qué consistió la reparación del daño y, por último, explica cuáles fueron las recomendaciones que se emitieron en torno al caso. Como introducción, es preciso señalar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo autónomo en México, cuya misión es defender, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Su función principal es vigilar que las instituciones del Estado garanticen un recurso efectivo a las víctimas de abusos. Se encarga de atender quejas, emitir recomendaciones y, en general, de actuar como una defensoría del pueblo para proteger a los ciudadanos. De manera que, como punto número 1, ¿cuáles fueron los hechos? La recomendación 32-2018 indica que la mañana del 23 de diciembre del 2015 en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, así como en el puerto de Veracruz, tuvieron lugar diversas movilizaciones frente a las principales oficinas de los gobiernos estatal y municipal, donde se manifestaron grupos de personas mayores por la falta de pago oportuno de sus pensiones y haber recibido del Instituto de Pensiones cheques que no pudieron ser cobrados debido a la falta de fondos en las correspondientes cuentas bancarias. Dicho con otras palabras, los hechos versan de un caso originado de una manifestación de 23 de diciembre del año 2015 de personas pensionadas del Instituto de Pensiones en el estado de Veracruz, a quienes por diferentes omisiones y acciones se les incumplió en el pago de la pensión respectiva, así como se llegaron a emitir cheques sin fondo de las cuales hubo compromiso de pago en una fecha determinada que no ocurrió. Por lo tanto, las personas pensionadas tomaron la determinación de manifestarse frente al Palacio Municipal de sus respectivos municipios, a los que correspondían las poblaciones, para solicitar se realizara el pago oportuno de la pensión. Pero además, por estas fechas se incluía el pago de aguinaldos. No obstante, como las autoridades se negaron a realizar el pago advirtiendo diferentes tipos de imposibilidades, al manifestarse estos, la Secretaría de Gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, ordenó el desalojo de las calles de estas personas que se manifestaron, pero además, durante ese proceso incurrieron en innecesario uso de la fuerza, así como desproporcionado uso de esta. Por ende, todos los hechos llegaron a violación de derechos humanos, por un lado, en materia de seguridad social, por motivo de la falta de pago de pensiones, violaciones al trato digno y la integridad de las personas,
violación a la libertad de reunión, a la libertad de reunión, además como también se vieron involucrados periodistas que trataban de dar cobertura a los hechos, se llevaron a cabo violaciones a la libertad de expresión. Todo esto derivó en diferentes investigaciones a cargo de la Fiscalía y a cargo de diferentes dependencias públicas de manera interna. Sin embargo, no se llegó a ningún tipo de auxilio a las personas pensionadas. Por lo tanto, estos hechos incurrieron en violaciones al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Sobre el punto 2, ¿cuáles fueron las evidencias, en particular las evidencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? La CNDH se encargó de recabar evidencias que le dieran la facultad de atracción para poder resolver en materia del caso, por lo que de origen, las manifestaciones se llevaron a cabo en diferentes municipios del estado de Veracruz, pero también diferentes personas presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Esta Comisión Nacional determinó a través de diferentes fuentes de información de carácter público que el caso ameritaba, por su trascendencia, ser atraído por ella para su resolución. Así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prioritariamente se encargó de recabar diferentes notas periodísticas en las que se hizo evidente el desalojo que sufrieron las personas en fecha 23 de diciembre del 2025, cuando se manifestaron a solicitar el pago oportuno de pensiones. Una vez que tuvieron fundamentada esta facultad de atracción, las evidencias que se encargaron de recabar se trataron precisamente de la investigación que se había iniciado, por un lado, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y por el otro, a través de la Fiscalía Especializada en hechos relacionados con corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, por el Instituto de Pensiones, por la Secretaría de Finanzas y, por supuesto, por la Secretaría de Gobierno. Todos en el estado de Veracruz, de lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudo tener por evidente que no solo hubo omisiones en el pago, sino que además en el proceso de investigación hubo múltiples negligencias, particularmente porque estas terminaron en un archivo y no hubo ningún tipo de medida disciplinaria para las personas involucradas, tanto en el desalojo indebido como en la falta de pago oportuno y emisión de cheques sin fondo. Respecto a las evidencias proporcionadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en un segundo momento tenemos las evidencias que recabó la Comisión Estatal. Esta comisión estatal sí requirió de diferentes escritos a través de los cuales se recabaron las entrevistas y testimonios a las personas afectadas por el desalojo indebido y también por la falta de pago oportuno de las pensiones. En este caso, podemos observar que las evidencias prioritarias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se relacionan en torno a las circunstancias. Primero que nada, los diferentes testimonios de cada una de las víctimas que sufrieron afectaciones y se presentaron ante la comisión a realizar la queja. Por el otro, diferentes documentos emitidos por las dependencias públicas en los que se advierte haber iniciado investigación interna por falta de pago, un compromiso por escrito de una de las autoridades dentro de la Secretaría de Gobernación, en la cual estableció que el 22 de diciembre se iban a liberar los pagos y no ocurrió, y diferentes documentos de haber iniciado investigación ante los agentes de la policía que realizaron el desalojo indebido y el uso desproporcionado e innecesario de la fuerza. Circulares en las cuales se ordenaba se remitiera informes en torno a la falta de pago por la Secretaría de Finanzas, dentro de todo la cual la Comisión Estatal pudo advertir que hubo bastantes omisiones por Secretaría de Finanzas e Instituto de Pensiones para liberar los recursos, advirtiéndose así que se vulneraron derechos humanos de la seguridad social, porque no se garantizó de los presupuestos la debida eficacia y eficiencia para poder liberar en tiempo y forma a las personas de las cuales dependían estas pensiones para poder obtener el mínimo vital.
Concerniente a las evidencias recabadas por el gobierno del estado, en tercer lugar aparecen las diferentes evidencias recabadas por la Secretaría del Gobierno del Estado. Algo importante es que esta Secretaría, con la mayor autoridad dentro de las demás del Estado, se encargó de solicitar auxilio a Secretaría de Seguridad Pública para efectos de realizar el desalojo que se estaba llevando a cabo por motivo de las manifestaciones de estas personas pensionadas. Posteriormente, esta Secretaría, tratando de realizar una interlocución con las personas pensionadas que realizaban el reclamo, realizó un compromiso por escrito en el cual se comprometió a que fecha 22 de diciembre se realizaría el pago. Sin embargo, esto no ocurrió. Por lo tanto, al 23 de diciembre se vuelven a manifestar y es el momento en el cual se lleva a cabo el desalojo. Estas evidencias que recabó Secretaría de Gobierno del Estado se hicieron con posterioridad al evento del desalojo, con motivo de diferentes recomendaciones que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y además por motivo de los informes que tuvo que remitir dentro de las acciones que se estaban realizando. Sin embargo, algo que concluyeron las evidencias totalmente documentadas también de la Secretaría es que no hubo procedimientos disciplinarios iniciados, porque no hubo personas que se manifestaran en torno a estos. Además, la Secretaría en mención advirtió que salvo el compromiso por escrito, pero no dependía de esta institución, el poder liberar los pagos, así que no había ningún tipo de evidencia para efectos de continuidad a quejas en investigación internas. En relación con las evidencias recabadas del Instituto de Pensiones, este organismo señaló diferentes oficios en los cuales estos habían solicitado el recurso a la Secretaría de Finanzas, pero estos no habían realizado la transferencia correspondiente. El Instituto de Pensiones además remitió diferentes documentos en los cuales se pudo advertir cuál era el número total de personas afectadas en su pensión. ¿Cuántos cheques fueron liberados sin fondo? Pero también, sobre todo, el Instituto de Pensiones recabó evidencias en torno a que la falta de pago no dependía de ellos, sino por el contrario, de Secretaría de Finanzas. En cuanto a las evidencias recabadas de la Secretaría de Finanzas, las evidencias concretamente de la Secretaría de Finanzas se relacionan de manera directa a los diferentes documentos en los cuales se hizo el compromiso para realizar el pago oportuno de las pensiones. También se tomó en consideración dentro de las evidencias diferentes documentos en los cuales habían remitido informes de haberse liberado recursos. Sin embargo, por una causa, estos recursos no pudieron ser ejercidos por el Instituto de Pensiones. Acerca de las evidencias recabadas de la Secretaría de Seguridad Pública, en esta línea tenemos que las evidencias recabadas por Secretaría de Seguridad Pública, la gran mayoría de evidencias que también son documentales, tienen que ver con los protocolos y con los lineamientos operativos para los agentes policiales. Prácticamente dentro de todas las evidencias en que se recabaron a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se pudo advertir que no solo del uso excesivo e innecesario de la fuerza policial, sino que además la inexistencia de una causa justificada, porque gran parte de las evidencias se refieren a oficios de los cuales los diferentes agentes al mando de los subgrupos que participaron en el desalojo advierten que fue su jefe el que solicitó la intervención. El jefe al mando advierte que fue Secretaría de Gobernación la que solicitó la intervención, tratando de lavarse las manos, y además dentro de estas evidencias se recabaron cuáles son los protocolos a los que están sujetos, cuáles son los lineamientos operativos, pero además oficios en los que supuestamente los agentes policiales se habían presentado a la manifestación sin ningún tipo de arma, circunstancia que se contradice con las notas periodísticas que recaba la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se puede observar fotografías de uso de diferentes instrumentos policiales como armas largas, bastones BO, bastones tipo PR-24 y bastones eléctricos. En este sentido, también se recabaron diferentes circulares y oficios en los cuales se ordenaba investigación sobre los agentes que participaron en el desalojo, así como
el inicio de procedimientos internos con medidas disciplinarias por el uso excesivo de la fuerza e innecesaria. De esto implica una omisión en la aplicación de su protocolo policial y sobre todo los lineamientos sobre el uso de la fuerza. Con referencia a las evidencias recabadas de la Fiscalía General, otras de las evidencias determinantes que se obtuvieron son aquellas que derivan de la Contraloría y la Fiscalía General. En un primer momento, la información de Fiscalía señala que se presentaron denuncias penales, que se inició carpeta de investigación catalogada como carpeta de investigación 2, en la cual se consiguieron testimonios de diferentes personas, pero no de víctimas, y extrañamente la Fiscalía señaló que tenía que archivar la carpeta porque no había elementos para continuar la investigación penal. Todas estas evidencias terminaron por remitirse a través de informes a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dentro de las cuales se puede establecer que la Fiscalía fue negligente en la investigación de los hechos porque estaba esperando que las personas se presentaran para hacer su trabajo, notándose así una omisión a su deber de debida diligencia, porque ya eran conocedores de los hechos constitutivos de posibles delitos, y en lugar de iniciar de forma inmediata la investigación, estaban esperando que hubiera un impulso, dejando intencionadamente sin trámite esta carpeta. Relativo a las evidencias recabadas de Contraloría General, para las evidencias a cargo de la Contraloría General se pudieron obtener documentos en donde se iniciaron ciertos procedimientos internos en materia administrativa disciplinaria para poder determinar quiénes fueron las personas responsables de los hechos ocurridos el 23 de diciembre del 2015. Sin embargo, se pudo señalar que estos procedimientos, una vez más, quedan sin ningún tipo de tramitación porque se envían al archivo por falta de datos o evidencias que permitiera informar que había la necesidad de una sanción del único hecho que se continuó abierta una carpeta administrativa, es sobre de AR-16, porque fue la persona que manifiestamente hizo compromisos por escrito para efectos de pago. En lo que refiere al punto 3, explica la situación jurídica. De todas las evidencias que se pudieron recabar, se puede comprender que existe una situación jurídica específica dentro de cada una de las dependencias públicas. Es decir, en primer lugar, ante la Fiscalía Novena Especializada de Hechos relacionados con la corrupción y delitos cometidos por servidores públicos, se inició una carpeta de investigación que a la fecha en la que se emitió la recomendación continuaba en integración. Dicho de otro modo, ni siquiera se había judicializado frente a un órgano judicial. Por otro lado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública se tuvo abierta una investigación administrativa que continúa hasta el momento en que se determinó archivo por falta de elementos. Por el contrario, la Secretaría de Finanzas inició la queja número 1, que también terminó en archivo. En cambio, el Instituto de Pensiones tuvo por recibida la queja 2 por posibles omisiones de AR-16. Esta queja dio lugar a un procedimiento disciplinario administrativo, pero también terminó en archivo. En lo relativo al punto 4, explica en qué consistieron las observaciones realizadas en el caso y las violaciones que se concretaron. De estos elementos se establece que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizan varias observaciones para poder determinar violaciones a derechos humanos. Primero, determinó la necesidad de realizar un análisis de contexto, es decir, de tomar en consideración todas las situaciones que vivían las personas pensionadas en ese año en específico, en el estado de Veracruz. De ahí que se determinó que un alto porcentaje de los beneficiarios o derechohabientes del Instituto de Pensiones son pensionados por invalidez, por vejez, por incapacidad, por orfandad, y precisamente eso fue lo que permitió determinar el interés de reconocer el grado de vulnerabilidad de los pensionados, porque a través de esas pensiones que las personas pueden lograr,
a través de estas pensiones, las personas pueden lograr su medio de subsistencia, dotándose así del mínimo vital. Asimismo, la CNDH tomó en consideración las notas periodísticas, sobre todo artículos con relación a los presupuestos públicos, porque algo que también logró determinar es que parte importante del problema de este caso radica en la falta de colaboración institucional, es decir, entre la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por ende el Instituto de Pensiones, porque se logró dilucidar que no hay transparencia en el manejo de los recursos públicos para poder garantizar las pensiones de las que dependían los adultos mayores que fueron víctimas de violaciones a derechos humanos. Además, se pudo exhibir que no hay un manejo adecuado de los recursos, porque no se está garantizando que estas pensiones quedaran liberadas en tiempo y forma. Otro elemento que se tiene dentro de las observaciones es que al intentar los medios de comunicación difundir los hechos ocurridos, la Secretaría de Seguridad Pública hizo todo lo que estuvo a su alcance por medio del uso innecesario de la fuerza y uso desproporcionado de esta para evitar que se difundieran los hechos, y por lo tanto nos encontramos ante otra violación a los derechos humanos. Así, en específico, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que existen violaciones a los derechos de seguridad social a través de la falta de pago y liberación de cheques sin fondo de pensiones ya otorgadas. Asimismo, se pone en riesgo la integridad personal y el trato digno con el uso innecesario de la fuerza. Hubo violaciones al derecho a la libertad de reunión, porque al tratar de desalojar a los adultos mayores y ciudadanos que se manifestaban, trataban de diluir la organización que se tenía en ese momento. Además, una violación al derecho a la libertad de expresión de los reporteros. De modo que, frente a todas las omisiones que se realizaron, tanto las dependencias como la Fiscalía en la investigación de los hechos ocurridos, se tiene una violación al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, porque no se dio la satisfacción a las víctimas de ver visualizada su reparación del daño. En atención al punto número 5, menciona las responsabilidades en las que incurrieron los involucrados del caso, de tal suerte que en qué responsabilidades incurrieron las autoridades de este caso. Particularmente se observa que el Instituto de Pensiones, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobernación y Fiscalía con las autoridades, y son las autoridades con mayor responsabilidades. Por tal razón, la recomendación 32-2018 emite responsabilidades, por un lado, para el gobernador constitucional de Veracruz de no verificar que todas y cada una de sus secretarías están remitiendo la información en tiempo y forma. Además, que estas secretarías funcionen de manera regular. Por lo anterior, las responsabilidades del Instituto de Pensiones tienen que ver con la falta de pago, depósito, transferencia y liberación de cheques sin fondo, que además puede haber incurrido en un delito. Por su parte, la Secretaría de Finanzas se observa una responsabilidad por falta de liberación de los recursos de manera oportuna para que el Instituto de Pensiones pueda contar con el recurso debido, además del manejo sin transparencia del recurso público de la Fiscalía. La responsabilidad que se determina es que no realizó la investigación con debida diligencia. Por el contrario, dejó que el trámite prescribiera sin ningún tipo de actividad, faltando así los fiscales a su deber de investigación penal. En cuanto al punto 6, explica en qué consistió la reparación del daño. La recomendación expresa que como parte de la reparación del daño se determinaron medidas de rehabilitación, medidas de no repetición, medidas de indemnización. Particularmente aquí se puede encontrar que dentro de las medidas de rehabilitación se trató de garantizar en todo momento atención psicológica y médica para las víctimas, sobre todo las que fueron objeto de golpes y maltrato físico en el momento del desalojo, incluidos los periodistas. En las medidas de indemnización se puede señalar que se había
particularmente que se tomen las medidas legales necesarias para resarcir el daño de manera integral, lo que quiere decir incluir la parte material y la parte moral, aunque aquí no se hace una determinación del cálculo en absoluto, simplemente se habla de tomar las garantías de no repetición. Esto tiene que ver con diferentes tipos de obligaciones que se impusieron a cada una de las autoridades, aunque todas comparten algo en común, todas tienen que capacitar a su personal en materia de derechos humanos y sobre todo sensibilizarlos en materia de derechos de personas adultas mayores. Se advierte que el personal de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y de Fiscalía son omisas en atención con perspectiva de derechos humanos porque no brindaron la atención adecuada. Por lo que refiere al último punto, explica cuáles fueron las recomendaciones que se emitieron en torno al caso. De este punto se hacen diferentes recomendaciones. Por un lado, a cada una de las secretarías, en el plazo no mayor a 3 meses, se les ordena la reparación integral del daño, pero además podemos notar que en el caso del gobernador de Veracruz se le obliga a inscribir a las víctimas en el registro de víctimas. Se le obliga además dentro de las acciones a colaborar en la investigación de carácter penal y ante sus diferentes contralorías. Respecto a los hechos ocurridos, también se le conmina en garantizar las medidas para que las transferencias que se realicen de Secretaría de Finanzas e Instituto de Pensiones cuenten con los recursos manejados de forma adecuada para que no vuelva a ocurrir que faltan pagos. Asimismo, en el plazo no mayor a 6 meses se exhorta a la capacitación del personal en sus 3 secretarías vinculadas. Por las demás dependencias se establece lo siguiente: 1, reparar íntegramente el daño; 2, garantizar el registro de las víctimas en el Registro Nacional; 3, colaborar cada una de las dependencias por un lado con la denuncia penal y por el otro con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las respectivas quejas se presentaron en las respectivas quejas que se presentaron de su personal dentro de un plazo no mayor a 6 meses. Se expone además en la recomendación que en el caso de las fiscalías que se tienen que integrar las carpetas de investigación necesarias, también es impredecible dar capacitación en materia de derechos humanos, pero además colaborar puntual y oportunamente en la investigación de los hechos ocurridos para determinar responsabilidades administrativas y tomar las medidas disciplinarias necesarias. De todo lo expuesto anteriormente, se puede establecer que en esta recomendación 32-2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuvo un rol fundamental, ya que, pues si bien cada uno de los hechos ocurridos en fecha 21, 22, que concluyeron el 23 de diciembre del año 2015, fueron presentados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esta emitió una recomendación que no fue seguida por las autoridades, por lo que esta facultad de atracción que ejerció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudo dar lugar a visibilizar violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como a los derechos a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Pero además podemos apreciar que en este caso, aunque dentro de la legislación se reconocen diferentes obligaciones de las autoridades en todos los ámbitos de su competencia de respetar, promover, proteger y garantizar derechos humanos, mientras no exista una sensibilización de parte del personal sobre la comprensión, alcance y dimensiones de los derechos humanos, se continuará frente a diferentes violaciones. Por eso es que la Comisión Nacional recalca que las medidas de no repetición orientadas hacia la educación, capacitación en materia de derechos humanos. De mi parte, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Le agradezco, doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Estoy a sus órdenes.